Ah, profesora, disculpe que la interrumpa. Lo que pasa es que yo no escucho su audio. Disculpe si la interrumpí, es que no puedo escuchar nada de la clase, bueno, de la sesión desde hace rato. Hola, también disculpen que la interrumpa, pero yo tampoco escucho nada. De hecho, en ninguna clase he escuchado nada, solo ver, pero nada de audio. A ver si ya se escucha. Creo que ya. Mm, ok, entonces avanzo hacia lo que es esta misma parte, que es la parte del relato, porque ahorita ya no hay nadie que voy a decir, entonces yo espero que ya se esté escuchando como tal. Y ahora sí avanzo hacia lo que es la elaboración del relato. Como recordarán, hay distintos pasos que tenemos y estos pasos van a ser desde elegir un tema, establecer un narrador, delimitar a los personajes, plantear un cambio y también escribir pistas y revisar la ortografía. Ahora, dentro de paso por paso, tenemos como tal que se va a elegir un tema. Este tema como tal nos va a permitir que podamos avanzar en la elaboración de nuestro relato y dentro de ello vamos a estar como tal, a ver, permítame tantito.
Vale, avanzo. Aquí me había marcado un error, pero ya puedo avanzar. Ok, entonces, les mencionaba, como tal, tenemos los pasos para la elaboración de un relato. Esto va a permitir que primero podamos elegir un tema. Esta elección del tema como tal va a estar basada en una lectura, como les mencionaba, para la actividad integradora número 5, que es la que contiene el tema del relato. Vamos a revisar las dos lecturas que se tienen, que son dos opciones. Una es la del Principito y la otra la de La noche boca arriba. Y con base a ello, entonces, es que podemos llevar a cabo lo que es nuestra actividad. Pero una vez que llevamos a cabo la lectura, vamos a identificar que tenemos distintos temas dentro de la misma lectura. Y esto va a permitir que podamos llevar a cabo nuestra actividad desde lo que es la elaboración desde un relato. Entonces, ya que llevamos a cabo nuestra lectura, ya que revisamos lo que es nuestro tema, entonces ya podemos llevar a cabo nuestra actividad basándonos en un tema, es decir, en una parte de nuestro texto. Vamos a avanzar también hacia lo que es una narración. Esta narración va a permitir como tal que pueda ser de primera persona, segunda persona o tercera persona y que esto como tal pueda referirse hacia lo que es cómo se va a llevar a cabo la narración, ¿vale? Es decir, cómo es que deciden ustedes que van a contar la historia. Vamos a avanzar también hacia la delimitación de los personajes, es decir, desde sus características físicas hacia las características en cuanto a su comportamiento, así como lo que se refiere hacia cómo es que las personas van a estar interfiriendo, o mejor dicho, participando en la historia. Si participan desde el principio hasta el fin, si hay algunas apariciones esporádicas, si pasan o aparecen solamente una vez o dos veces, o si estos personajes son los principales, si son los secundarios, si van a aparecer hasta el último, es decir, delimitar esas personas que van a estar participando. En el punto número 4 nos dice que tenemos que presentar un cambio. Este cambio va a darse a lo largo de nuestra narración, porque primero vamos a tener una introducción, es decir, cómo inicia, cómo es que vamos presentando el escenario en donde ocurre la situación o digamos que la historia, las personas que van apareciendo desde el inicio, las características que tiene. También tenemos el desarrollo de cómo es que avanza dentro de lo que es esto. Tenemos también lo que es un cambio. Este cambio va a generar que, digamos, que haya más sorpresa y mantenga la atención de las personas que están escuchando o leyendo nuestro relato, porque justamente lo que les mencionaba al inicio es que el relato como tal va a tener que dentro de todo esto vamos a generar expectativas, por decirlo así, vamos a generar esta atención, pero también la persona se va a mantener como tal fija en la historia, es decir, no va a tener como que otras distracciones. Y vamos a tener nuestro final, es decir, cómo es que termina la historia después de todo lo mencionado anteriormente y que justamente esto va a permitir que todo este cambio vaya hacia un final inesperado en la mayor parte de los casos. Porque si bien la persona con las pistas que va dejando la persona, que es el paso número 5, es decir, se va haciendo una idea que era parte de lo que les mencionaba. Y esto es lo siguiente. Como tal, por ejemplo, ya les empezaba a contar que hacía tiempo yo me había levantado ahí cuando vivía aún con mi mamá, que me había levantado y se me había hecho súper raro porque no había ruido, no había música y no se escuchaban básicamente sonidos. Y a mí, cuando vivía ahí en casa de mi mamá, se me hacía súper raro, e incluso también ahorita porque tengo a mis perritos, siempre hay algún ruido de que ella están ladrando y ella también, que estaba, por ejemplo, Cookie, que era la perrita que tenemos en la casa o que es la perrita que tiene en la casa de mi mamá siempre estaba haciendo un ruido, o Salem o Bakis, que son los gatitos, también estaban haciendo algún tipo de aullido porque ya tenían hambre, o mi mamá que ponía su música, o que empezaban a sonar como que los trastes de que ya estaba haciendo el desayuno, o que estaba cortando fruta o algo.
Pero esa vez me desperté y se me hizo bien raro porque no escuché absolutamente nada. Entonces yo dije, bueno, voy a salir a ver si a lo mejor se quedó dormida o a lo mejor me dejó una nota, porque a veces cuando no escuchaba resultaba que era porque se había ido al mercado y me había dejado alguna nota o algún mensaje. Entonces revisé mi celular y pues no tenía nada, no había ninguna nota y no estaba. Y se me hizo más raro porque también si mi mamá ya estaba haciendo algún ruido, mi hermana también se despertaba, pero mi hermana tampoco estaba. Entonces dije, bueno, ¿a dónde se fueron? Y no me avisaron, no me dejaron ningún mensaje, nada. Ya revisé mi celular y como no tenía nada, les llamé a ambas, pero ninguna de las dos me contestó. Entonces se me hizo más raro todavía porque dije, bueno, ¿por qué no me han contestado, no? Y ya, entonces ya a partir de ello fue que... Ok, ya me aparece, yo creo que... Ya puedo avanzar, vale. Entonces, como les mencionaba, parte de esta historia avanza hacia que no había escuchado nada, no había nadie en mi casa y entonces a mí se me hacía bien raro que no hubiera ningún ruido. Y ya lo que ocurrió fue que le llamé a mi mamá y sí sonó su teléfono, pero no se lo había llevado, entonces tampoco me pude comunicar con ella. Y ya, le llamé a mi hermana, también sonó su teléfono, pero resultó que estaba en la casa y tampoco me contestó. Entonces, se me hizo más raro porque normalmente me avisan qué es lo que están haciendo o a dónde van y yo decía, bueno, ¿por qué nadie me avisó? Entonces ya salí para preguntarle a mi tía que vivía a un lado si es que sabía en dónde estaba mi mamá o en dónde estaba mi hermana. Entonces me di cuenta que mi tía tampoco estaba y se me hizo más raro porque no veía gente que transitara, porque la casa de mi mamá está ubicada cerca de la carretera y siempre veía que pasaba alguien. Entonces se me hizo bien raro porque no vi que pasara nadie. Y para esta ocasión, entonces decidí caminar y ya conforme iba caminando hacia la avenida, me di cuenta que había algo muy raro y eso es que mi sombra se proyectaba así en el suelo, pero como tal no era la misma luz la que estaba alrededor, sino más bien que era una luz verde. Así que volteé bien asombrada hacia el cielo y dije, bueno, ¿por qué el sol sería verde si lo normal no es que sea verde? Ya seguí avanzando para ver si, o mejor dicho, para encontrar a alguien que me dijera que estaba viendo lo mismo que yo y que no estaba alucinando que el sol se veía de color verde. Y conforme comencé a avanzar, escuché que había unos pasos detrás de mí y como es lo usual, bueno, volteé como que disimuladamente para ver quién venía y me tranquilicé porque era un perro. Entonces dije, bueno, es un perro, es normal, ¿no? Que ande caminando en la calle. Y ya, entonces el perro comenzó a caminar hacia un lado de mí y yo dije, bueno, no había visto este perro por aquí. Hasta que escuché una voz que me preguntó, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y yo volteé bien asombrada y ahora sí bien asustada hacia el perro porque esa voz venía del perro que me había preguntado si estaba viendo lo mismo que él. Entonces yo volteé, corrí hacia el lado contrario de donde estaba el perro y entre más rápido intentaba ir, menos rápido podía ir. En eso me tropecé, me caí y desperté.
Entonces, dentro de este relato hay distintos elementos que sí me ocurrió, pero sí, justamente fue un sueño, fue muy raro, pero fue algo que me pasó hace tiempo. Entonces, como les mencionaba, el relato se puede basar en una vivencia, algo real que sí haya pasado, algo que hayamos leído, que hayamos visto, o también algo que alguien nos haya contado. O en el caso de la actividad integradora, que es la actividad integradora número 5, la del relato, que es como tal algo que leyeron y seleccionar un tema, pero que justamente van dejando pistas a lo largo del relato para que al llegar al final, entonces pueda darse una idea el lector, la lectora o quien esté escuchando el relato de qué es lo que va a pasar al final y que estas pistas les permitan llegar a una conclusión haciendo ideas, pero también que mantenga fija su atención hasta el final de lo que la persona está comentando. Y por último, en caso de que sea un relato escrito, tenemos la revisión de la ortografía, porque justamente cuando la persona está leyendo, bueno, lo ideal es que la ortografía al encontrarse en buen estado o que esté lo más comprensible posible, entonces la persona como tal ya pueda tener una idea de qué es lo que va a ocurrir, pero que también sea algo que sí comprenda. Entonces, con base a esto, Alberto, Carla, María, ¿alguna duda con respecto a las actividades de esta semana? En caso de que sí, por favor, menciónenmela para que pueda revisarla antes de pasar al siguiente tema dentro de la unidad número 3. Me parece que no hay ninguna participación, entonces sí avanza al siguiente tema. Ok, entonces, dentro de lo que es esta actividad que es el relato, hay un punto importante también, y esto es que dentro de lo que es su actividad integradora número 5, también les pide comentarios. Estos comentarios se tienen que insertar a partir de Word y ustedes tienen que ir colocando los distintos elementos que pueden ser desde, por ejemplo, lo que es el inicio o también conocida como introducción. También lo que tienen que colocar son las pistas que ustedes vayan dejando, que por ejemplo yo les mencionaba dentro de este relato y que justamente va a permitir que el lector o la lectora o quien esté escuchando el relato se dé una idea acerca de qué es lo que va a ocurrir a lo largo del mismo. Pero para realizarlo, justamente se tiene que utilizar una herramienta de Word, que repito, es la de los comentarios. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar cómo es que se utiliza esta herramienta, especialmente si es que tienen alguna duda, por ejemplo, las personas que estén viendo esta grabación, en caso de que no hayan podido estar en tiempo real, entonces que puedan avanzar dentro de su actividad o que si justamente también lo que les queda es alguna duda, entonces también puedan comentarla para poder avanzar hacia la misma. Y vamos ahora, o bueno, mejor dicho, yo voy a presentar y por favor, en cuanto puedan ver el documento Word, me dejen saber para que pueda avanzar hacia lo mismo. O mínimo, por favor, confírmeme que sí me están escuchando para que pueda. Sí se escucha lo que dicen.
Ya me encuentro presentando en Word. Por favor, en cuanto puedan visualizarlo, me lo indican. Muchas gracias. Ya se puede visualizar. Vale, muchas gracias. Entonces, usted aquí les puse como tal un conjunto de nuestras vocales, pero simulando como tal párrafos. Entonces, para utilizar la herramienta de comentarios, por ejemplo, si yo considero que es mi introducción, voy a seleccionarlo, me voy a insertar, le doy en comentario y se va a hacer un comentario. Aquí aparece mi nombre, Keira Navarro, porque, bueno, esta es la cuenta que está registrada, es decir, la mía, ¿vale? Entonces yo aquí le voy a poner introducción, ya que, y ahí voy a explicar por qué estoy creando esta función de introducción. Si yo considero que aquí está mi desarrollo, nuevamente me quedé en insertar, me voy a comentario, le doy clic, escribo de yo, puesto que, y ya, ahí yo voy a explicar en el desarrollo que está cumpliendo. Como ven, aquí ya me aparecen dos comentarios. Cuando mi cursor encima de introducción me va a señalar qué fue lo que yo seleccioné cuando me voy a desarrollo también. Y si, por ejemplo, aquí yo coloqué una pista, también le doy comentario y le pongo pista. Y ya indico por qué es una pista. Y si yo aquí considero que está el cierre, entonces también me voy a mi comentario, le pongo cierre y ya ahí agrego por qué es el cierre. Y listo. Ya tendría aquí entonces los comentarios que están aquí agregándose hacia mi texto. Aquí ya tengo la lista. Como tal, el documento a mí me pone, por ejemplo, el nombre de quién los puso y ya como tal, esto va a permitir que yo lo pueda revisar dentro de eso. Sí, Alberto, ¿cuál es tu duda? Para guardarlo también se guarda ya con todo lo... No acabé de escuchar para guardar qué, perdón. ¿Se guardan documentos? Perdón, ¿se guardan normal? Sí, solamente le tienes que dar en guardar como, si es que es nuevo, y si ya lo habías guardado, ya nada más le das en guardar para que se guarden las actualizaciones que le vayas agregando. María, ¿te escucho? Sí, después de haber hecho eso, dice que peguemos la liga del audio o video al final del documento. Yo quisiera preguntar si el audio tiene que ser tal cual lo que escribimos en el relato, bueno, escrito, porque, bueno, es que para todos yo siento que no cabría y no sé, considero que no se puede decir lo mismo ir leyendo, sino como una idea que se viene a la mente. No sé si tenga que escribirse tal cual o solo como uno le salga así. No, no tiene que ser tal cual porque justamente la actividad no dice como graba tu relato escrito, no dice eso, sino más bien que dice que grabes uno nuevo, es decir, del tema que tú elegiste, pero que justamente un relato, haz de cuenta que tú me dijiste que viste una película. Y yo te digo, oye María, ¿y de qué trató la película? Entonces, me vas a contar tú de acuerdo a lo que hayas visto. Es decir, te va a salir espontáneo con nuevas palabras. Lo que sí es que sí se tiene que cuidar el tiempo. Les sugiero, puede ser así, de sugerencia, que antes de grabar tengan un cronómetro y vean más o menos cuánto es lo que dura. O de plano ya grabarlo, pero también asegurarse de que esa grabación tenga la duración que está solicitando, que es máxima de 3 minutos, ¿vale? Porque si no recuerden que la rúbrica ahí marca que la calificación sea menor. Entonces, no, no tienes que leer, no tienes que leerlo y grabarlo todo, sino nada más que tienes que ir contando tú y midiendo cuánto es lo que te toma grabar. ¿Me explico? Ok, gracias. Sí, de nada. Vale, entonces
es esa parte. Esto que les estoy mostrando solamente es cómo insertar comentarios, ¿vale? Porque recuerden que para la actividad integradora 5 tiene más pasos que agregar. Por ejemplo, uno de ellos lo mencionaba su compañera, que es la parte de agregar el audio, o mejor dicho, la liga su audio. Ese es otro paso. Únicamente aquí les estaba mostrando cómo es que se tienen que agregar los comentarios para quienes tengan dudas de cómo agregarlos y que a partir de ello entonces se haga toda la actividad. Recuerden que en el espacio del día miércoles revisamos justamente paso por paso, casi casi, la elaboración de la actividad integradora 5 y la elaboración de la actividad integradora 6 de esta semana. Sí, Alberto, ¿cuál es tu duda? Yo, Alberto, tienes encendido tu micrófono, pero no te logro escuchar. ¿Crees que podrías acercarte más y mencionar otra vez tu duda, por favor? ¿ahí me oye? Sí, te escucho. Disculpe, yo en mi caso estoy haciendo lo que es un video. No hay ningún problema si se llega a filtrar la marca de agua del programa que lo estoy haciendo. No, no hay ningún problema. Bueno, la rúbrica no indica que haya ningún problema. Lo que les mencionaba es que si justamente tienen esa opción de que sea audio o video, solamente cuida la duración y que cuando lo subas a un espacio para compartirlo, que sea público, es decir, que lo pueda revisar. ¿Me explico? Sí, gracias. De nada, Alberto. ¿Alguna otra duda con la actividad integradora número 5? Bien, me parece que no. Entonces, el otro tema principal que tenemos es el de la reseña. Este tema lo retoma la actividad integradora 6, que justamente se titula así, la reseña, y va a tener distintos elementos. Por ejemplo, dentro de la actividad les está pidiendo las referencias. ¿Por qué referencias? Porque primero tienen que llevar a cabo dos lecturas, ya que se va a llevar a cabo una reseña crítica comparativa. Entonces, como tienen que basarse en dos lecturas, que un autor y una autora respectivamente escribieron, se les tiene que brindar el crédito necesario. Así que dentro de esta actividad, ustedes van a, como tal, llevar a cabo desde el inicio de su reseña las referencias. Así que parte de lo que contiene es justamente un crédito hacia de dónde se está obteniendo la información. Algo que va a caracterizar también a una reseña es que ustedes, al ser reseñadores, reseñadoras, en la elaboración de estas reseñas, tienen como tal que tomar una postura, por decirlo así. Van a poner su juicio valorativo hacia estas actividades y esto va a permitir como tal que pueda ser un juicio positivo o uno negativo. Pero no se trata únicamente de decir de que, por ejemplo, si yo pedí un artículo en línea que diga no, le pongo 2 estrellitas de 5 porque no me gustó y ya, sino más bien que tenemos que revisar que esa crítica que se está dando coincida con el argumento que estamos colocando. En este ejemplo de que yo pudiera valorar, por ejemplo, un artículo que pedí por internet, es que, por ejemplo, vea si llegó en el tiempo en el que me dijeron que iba a llegar, si es del mismo color, si es del mismo tamaño, si cumple con esas características que promete el producto, por decirlo así, si llegó en buenas condiciones, si sí funciona durante el tiempo que se menciona. Por ejemplo, a lo mejor me dan la garantía de un mes y se descompone a los meses, a los 2 meses. Bueno, o sea, a lo mejor ahí le descuento un poquito porque igual le tenía que durar más o no porque la garantía me prometía un mes, no más.
por decirlo así, ¿no? O que si me prometí un año de garantía y a la semana se descompuso. Entonces ahí sí voy colocando o agregando detalles de por qué estoy dando una mala calificación, por decirlo así, pero siempre colocando un argumento de por qué estoy dando esa crítica. Entonces, dentro de su actividad integradora, ustedes van a evaluar varios puntos, desde qué es lo que menciona la introducción, el desarrollo, el final, el título de los artículos, las palabras que se utilizan, es decir, el lenguaje que se está empleando a lo largo de los artículos y que justamente permita que ustedes vayan como tal expresando sus ideas, pero también como tal de alguna manera dándole más forma hacia lo que están pensando, pero argumentándolo siempre. Porque repito, una cosa es tener una opinión como que yo opino que esto está mal. Ok, sí, pero también, ¿por qué estaría mal? O yo opino que esto está bien. Ok, sí está bien, pero ¿por qué está bien? Entonces, dentro de una reseña se trabaja mucho con la argumentación, siempre sosteniendo lo que estoy diciendo. Y dentro de su actividad integradora, al comparar estos dos artículos, entonces como tal sí se tiene que trabajar muchísimo con la argumentación. ¿Por qué? Porque primero se tiene que leer, se tienen que comparar los elementos, como recordarán para la actividad integradora número 6, para quienes ya hayan podido revisar, se tiene que elaborar una tabla con todos los elementos que solicite y después llevar a cabo nuestra reseña crítica comparativa. Entonces, también tenemos un recurso dentro de Prepa en línea, que es el de pasos para elaborar una reseña y que va a permitir como tal que dentro de lo mismo entonces podamos avanzar hacia lo que es la conclusión de la misma y agregar todos los elementos que nos esté solicitando. Por eso también recuerden que es bien importante revisar la rúbrica. ¿Vale? ¿Para qué? Para que si tenemos aspectos, por ejemplo, que nos puedan preocupar, por ejemplo, como mencionaba su compañero de, ¿y qué pasa si el video que estoy grabando tiene marca de agua? Bueno, no pasa nada porque ahí no indica que no tiene que llevar marca de agua, porque a lo mejor la aplicación necesita ese permiso de que lleve la marca de agua para poder grabarlo y no pasa nada. Entonces está bien y dentro de eso ustedes sí, por ejemplo, un aspecto que sí pide la rúbrica es que se evalúe el tiempo, por ejemplo. Ahí sí, entonces hay un aspecto que cuidar dentro de la elaboración de sus actividades. Por eso es bien importante que se pueda revisar la rúbrica durante la elaboración de nuestras actividades, antes también de ser posible y al concluir nuestra actividad también revisar que esté coincidiendo con lo que nos está solicitando la rúbrica de cada actividad. Y eso es todo lo que corresponde a esta unidad número 3. Son dos temas principales que ya revisamos, que son la reseña y que son el relato. ¿Alguna duda que puedan tener con respecto a esta actividad innovadora? O también podría ser hacia el tema. Vale, me parece presente la plataforma y me indican por favor en cuanto puedan verla. Gracias. Se aprecia el aula virtual. Vale, muchas gracias. Entonces, tenemos aquí nuestra aula y nos vamos a la semana número 3. Recuerden que tienen una guía
Esta guía nos indica todos los elementos de esta semana. Tenemos aquí los recursos, recuerden revisarlos, ¿vale? Para tener bien presente qué es un relato, qué es un comentario, qué es una reseña, los pasos para elaborar un relato, para elaborar un comentario, para elaborar una reseña, también la revisión gramatical, la cuestión del plagio, ya que estamos trabajando con los textos de otros autores y justamente para brindarles sus créditos correspondientes. Las actividades para esta semana son 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas, que son 2 cuestionarios. Recuerden que con respecto a estos 2 cuestionarios, que son actividades formativas, tienen hasta 3 intentos para realizarlos y la calificación que se va a asentar es la más alta que obtengan, independientemente del orden. Y la actividad socioemocional y un cuestionario socioemocional que es importante que trabajen, ya que recuerden que tenemos una formación más hacia todos los elementos que pueden componer nuestra vida. Y tenemos 2 encuestas, porque estas 2 encuestas son bien importantes. Si no se responden estas 2 encuestas, no van a poder visualizar la semana 4. Y como la semana 4 es la última de este módulo, es importante que se pueda ver en tiempo y forma. No vaya a ser que se les pase contestarlas y que sea miércoles y que no las hayan contestado. Entonces, sí o sí se tienen que contestar. Recuerden que en ambas es una evaluación, pero una es hacia su asesora virtual, es decir, hacia mí, y la otra hacia el módulo 2. Recuerden que las 2 son confidenciales y lo que respondan no va a impactar en su calificación, es decir, independientemente de lo que ustedes respondan, no va a subir su calificación ni tampoco va a bajar, porque justamente al ser anónima, lo único que va a generar las respuestas que ustedes den es que se encuentren áreas de oportunidad. Es decir, como cuando ustedes reciben una retroalimentación y se les indica que pueden mejorar en la ortografía y ya ustedes pueden mejorar en este aspecto, ya saben en qué pueden mejorar. Entonces, cuando ustedes responden esta encuesta, también nos dicen en qué podemos mejorar. Por ejemplo, la que es sobre su asesora virtual, que soy yo, me indican en qué aspectos puedo mejorar y ya lo único que pasa con esa respuesta es que se me indican a mí cuáles son mis áreas de oportunidad para que yo trabaje en ellas. No es para que haya ningún tipo de represalia y repito, no va a impactar de ninguna manera en su calificación para que se sientan más cómodos y cómodas de responderlas sin ningún problema. ¿Vale? Y repito, lo único que se nos brindan son las respuestas, pero no quién las dio. Y de igual manera, sobre el módulo, también ustedes van a opinar acerca de cómo es que vieron este módulo, qué podrían cambiar, qué les parece bueno, qué quizá no tanto, y también qué aspectos se pueden mejorar para que las siguientes generaciones que estén dentro del módulo 2 también puedan tener estos cambios, ¿vale? Entonces, repito, es importante para que se puedan llevar a cabo mejoras en los aspectos que ustedes mencionen. Y listo. Eso es todo lo que tenemos para esta semana para entregar. No sé si haya alguna última duda antes de ir cerrando el espacio. Te escucho, María. Sí, bueno, regresando al audio del relato, eh, ahí en las indicaciones decía que podíamos hacer como una invitación a que leyeran el libro. No hay algún problema como que yo haya puesto, pues miren, los invito a leer este libro por así y así, o sí, o solamente es de contar de lo que fue tratando así el cuento, bueno, esa era mi duda. ¿Esa no es de la actividad de la semana pasada? No, es en esta actividad de Ujú. las 5. Te invita como si despidieras de un canal a que participen a leerla. Como que los invitas a leerlo. Sí, 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 una disculpa. Sí, acá ustedes pueden hacer justamente un tipo de invitación. Pero aquí recuerden que cuando indiquen los motivos es cuando van a ir llevando a cabo su relato, por decirlo así. Aparte, ya que tengan la tabla, se van a ir hacia su audio, está aquí,
en el punto número 5. Y recuerden que el punto importante es que despierten el interés de sus seguidores y que dure máximo 3 minutos, ¿vale? Entonces ahí en donde ustedes van a ir como tal escribiendo los motivos y que era algo que les mencionaba, no se lee, sino que ustedes van a ir grabando de manera espontánea, pero cuidando el tiempo por otro lado. ¿Alguna otra duda, María? Creo que no. Gracias. Alberto, ¿cuál es tu duda? Y a fuerza tienen que ser los 3 minutos, no me puedo pasar a los 5. Mira, aquí te recuerdo que no es una cuestión personal, es decir, no es mía. Como aquí en la parte de qué se evaluará hay una rúbrica, la vamos a abrir. No es que yo como asesora diga que a fuerza, sino más bien que como la rúbrica aquí tiene un punto en donde es la parte de experto en cognitivo, nos indica graba un video en un audio de entre 2 y 3 minutos. Si tú grabaras un audio que dura más o que dura menos, entonces ya no podría colocar aquí, tendría que ser acá, en, por ejemplo, capacitado o aceptable o aprendiz o requiere apoyo. Entonces, puedes excederte si quieres, pero recuerda que como la rúbrica solicita un tiempo, entonces ahí sí la calificación no podría ser de 100. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo ese aspecto de acuerdo a lo que pide la rúbrica, ¿vale? Entonces ya ahí sí va a ser decisión tuya. Si quieres dejarlo así, ya lo único que pasaría es la cuestión de la calificación. Vale, vale. Lo tomaré en cuenta, gracias. Sí, de nada. María, te escucho. Sí, bueno, ya por último, solo quisiera que me especificara un poco más claro. En el audio yo solamente voy grabando así como que lo que así entendiendo, pero como relatando en sí, solo de la historia. O, bueno, es que yo entiendo diferente esta actividad, porque yo entiendo como que ahí dicen la indicación, pues como que hay que invitar a los lectores, así. Entonces, como que no sé en qué momento, sí, como dijiste al inicio, meter, no, pues los invito a leer esta historia así, pero como son pocos minutos, entonces sería de lo que yo entendí de este cuento, ir así como leyendo bueno, diciendo los puntos importantes espontáneamente, no tiene que ser así como algo que lleve así, como le diré, muy lineal, se podría decir. Ya me confundí un poquito. ¿Cuál es la pregunta principal? Que puedo, como son pocos minutos, yo puedo grabar solo así espontáneamente a como fui entendiendo, comprendiendo, porque al ser poco tiempo no puedo meter, digamos, toda la información, sino que los puntos importantes y pues, a la vez invitar como ahí dice las indicaciones, pues a que lo lean. Entonces, no habría algún así como problema de que solamente vaya con los puntos así, como voy grabando, me voy acordando. Bueno, es que también recuerden que al inicio de la actividad hay una parte que es la tabla y aquí nos indica un tema y dice sobre qué quieres escribir. Entonces, de todo el libro, lo ideal es que tú decidas de qué parte quieres retomar, es decir, en qué te quieres enfocar, porque justamente como son pocos minutos, no te daría tiempo de abarcar todo el libro, pero sí podrías enfocarte en un tema. Y también ahí puedes apoyarte como sugerencia, no a escribir todo lo que vas a decir, pero sí como cuando, no sé si llegaste a realizar algún tipo de exposición, por ejemplo, que se van anotando como puntitos claves. Los anotas y ya entonces te vas basando en ese orden para que tampoco vaya tan desorganizada la información y que no vayas a sentir así como que, ay, ahora ya tengo menos tiempo, ¿qué digo? Sino que ya tienes ahí como que puntitos o una lluvia de ideas de cómo podría ir el orden de tu video. ¿Me explico? Sí, sí, ya lo entendí. Es como, por ejemplo, que el
trate como el amor y la amistad. Yo digo, bueno, me voy a enfocar en el amor y la amistad y ya yo voy a hablar lo que yo fui entendiendo, pero solo de ese tema, ya que puede tener muchos temas ese cuento, entonces solo debo enfocarme en eso, porque es que yo me estaba enfocando, digamos, en todo el cuento y yo digo, ¿cómo meto tanta información? O sea, que todo comprendí, pero ¿cómo le meto en 3 minutos? Entonces, eso era lo que yo quería saber, que solo era un tema en específico. No le entendía bien, pero pues gracias por resolver mi duda. Sí, de nada, María. Alberto, ¿cuál es tu duda? Retomando lo que dice la compañera, es como si de alguna manera hiciéramos como un tipo comercial del cuento de lo más importante, como así, ¿no? Es que no es comercial. A ver, hay que tener bien presente que Bueno, hay o una... sea, como si hiciéramos la am, invitación a que se animen a leerlo, ¿no? O a eso me refería yo. permíteme terminar. Ok, mencionaba. Hay que tener bien en cuenta que es un relato, ¿vale? El concepto de un relato. Entonces, son esos elementos los que tienen que cumplir. Recuerden que hay pasos para elaborar un relato. Entonces, hay que basarnos en eso para tener una idea de cómo irlo mencionando e integrar toda la información. Por eso les mencionaba que es importante también que de algún tengan cuáles son los puntos que van a tocar a lo largo de su video para que puedan organizarse. Al inicio sí se brinda la invitación, pero como que se haga una promoción a lo largo de la invitación, a lo largo del video o al inicio pueden iniciar como les invito a leer este libro, ya que, y ya entonces inician con el relato y ya finalizan. Y como tal no es una reseña. Si fuera una reseña, entonces ahí sí cambiaría, pero es un relato, entonces es diferente. Pues a ver cómo nos va. Gracias. Esperemos que muy bien. Sí, de nada. ¿Y alguna otra duda con respecto a las actividades integradoras de esta semana? Alberto, veo tu manita levantada. ¿Tienes alguna duda? Si no, no te preocupes, solamente bájala. Lo pregunto por si sí hay. No, disculpe. No te preocupes, ok. Entonces, eso sería todo en caso de que tengan alguna duda de aquí a la tarde-noche, por ejemplo. Entonces, la pueden mandar a través del correo, que es el correo institucional, o a través de lo que es la plataforma para que pueda responderla. Recuerden que ahí tienen que mencionar cuál es su duda y de cuál actividad para que les pueda proporcionar la mayor información posible. Y listo, que se pueda cerrar la semana sin contratiempos. Tenemos las horas del día de hoy y sábado y domingo para poder completar. Entonces, repito, si hay dudas, de igual manera preguntan, procuren hacerlo hoy, porfa. Recuerden que sábado y domingo no son días hábiles, entonces pese a que procuro ingresar, no es como tal que yo vaya a estar ahí. Entonces, si me preguntan entre sábado o domingo en la noche, lo más probable es que responda hasta el día lunes, ya cuando ya se cerró la semana. Entonces, eso sería todo. María, te escucho. Y disculpe, bueno, ya ahora sí por último, en la reseña, en los comentarios, en el correo tiene que ser el institucional o nuestro correo personal que usamos siempre. No, realmente siempre tendría que ser el institucional, porque si ustedes utilizan el personal, a mí me lo manda como spam. Ok, sí, porque eso estaba mirando que yo ya hice la actividad, pero cuando le doy clic en el comentario que hice, aparece el correo de donde yo estoy haciendo mi Word y ya no sé si cambiarle o no, pero pues esa era mi duda. Gracias. Ujú. Solo recuerden que los comentarios van dentro de la actividad integradora 5, no en la 6, ¿vale? Y sí, procuren usar el institucional porque ahí entonces aparece un nombre completo. Ya se utilizaron el personal y dentro de los comentarios de las 5, que es el relato, mientras aparezca su nombre,
o si les están prestando la compu y aparece otro nombre, entonces me lo indican por mensaje para que ya no vaya a haber ningún problema, por favor. Y eso es todo. ¿Te escucha, Alberto? ¿Cuál es tu duda? Fuera del tema, disculpe, ¿se puede crear una cuenta en Microsoft para vincularla a lo que son los programas de Office, de la de Prepa en Línea CEP? Debería poder crearse porque, bueno, es que realmente no solamente va a ser para este módulo que utilicen ese correo, sino que lo ideal es que le den el mayor provecho posible con su correo. También recuerden, por ejemplo, que en Drive, si ocupan el institucional, tienen más funciones. Si, por ejemplo, ocupan Canva con un institucional, también les permite utilizar más funciones. Entonces, sí se recomienda que se utilice el institucional. Ok, le comento porque yo lo intenté hacer, bueno, intenté hacer la cuenta de Microsoft con la de Prepa en Línea y no me dejó, que el dominio era restringido, pues. Ya tendría que revisarse entonces con soporte. Vale, gracias. Sí, de nada. Ya si requieres del correo, me lo indicas por correo o por la plataforma, ¿vale? Ahorita ya vamos a cerrar con las dudas de las actividades de esta semana. Y bueno, ya que lo revisamos todo, les recuerdo también que los últimos 2 espacios van a ser el próximo miércoles y el viernes de la siguiente semana, que ya es la última, ya vamos a estar cerrando. Entonces, les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias por participar dentro del espacio y un gusto interactuar con ustedes a la distancia. Nos vemos, en caso de que les sea posible, en los siguientes espacios y mucho bienestar para ustedes y sus seres queridos. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Adiós.